Hola a todos, en este vídeo se muestra cómo resolver el ejercicio 3 del examen final realizado el 17 de diciembre de 2020 en la asignatura de Matemáticas Básicas de la Universidad Complutense de Madrid. Se usarán diversas técnicas de demostración en matemáticas para resolver un problema de matemática discreta. Hola a todos, en este vídeo os voy a mostrar cómo resolver un problema que puse a mis alumnos de la asignatura Matemáticas Básicas de la Universidad Complutense de Madrid. Se trata del siguiente problema. Nos dan un subconjunto S mayúscula, subconjunto del conjunto de números enteros, que se denota por Z, esta letra de aquí. ¿Vale? Este subconjunto nos dicen que tiene dos propiedades. La primera es que si tengo dos elementos en ese subconjunto, la suma de esos dos elementos también es un elemento de S. Esto es lo que pone aquí. Si tengo S1 y S2 en S, la suma de S1 y S2 también está en S. Y también nos dicen que si tenemos un elemento de S, su opuesto también está en S. Esto es la propiedad B. Si tenemos un elemento S minúscula del subconjunto S, su opuesto menos S también está en S. Nos piden varias cosas. Vamos a empezar con la primera. La primera es demostrar que 0 está en el conjunto S. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer por reducción al absurdo. Hay muchas técnicas para hacer esta demostración. Vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Entonces, supongamos que 0 no pertenece a S. ¿Vale? Si logramos llegar a un absurdo es porque el absurdo proviene de esta suposición y por tanto esto es falso, con lo cual 0 pertenecería a S, que es lo que tenemos que probar. Bien, pero si 0 no pertenece a S, fijaos que hemos dicho aquí que S es un subconjunto no vacío. Luego tiene que tener algún elemento. Bueno, si 0 no es ese elemento, existirá otro, ¿no? Entonces existirá un cierto elemento S distinto de 0, tal que S, este de aquí, pertenece al conjunto S. ¿Vale? Pero bueno, entonces ya tenemos este elemento en S, pero además por la propiedad B, por esta de aquí, sabemos que menos S también pertenece a S. ¿Vale? Y por la propiedad A, sabemos que si tenemos dos elementos de S, su suma también está en S. Si S es un elemento de S y le sumamos otro elemento que es menos S, esto evidentemente es 0 y por la propiedad B, puesto aquí esto es B de aquí, esta es la propiedad que quiero utilizar ahora, es la propiedad B, bueno, pues entonces este pertenece a S, que es lo que quería probar. ¿Vale? No, perdón, 0 pertenece a S, pero habíamos dicho que 0 no pertenece a S, con lo cual tenemos, por un lado, que 0 no pertenece a S, que era mi hipótesis de reducción al absurdo, y ahora tenemos que 0 pertenece a S. Esto es absurdo. No puede ser que no pertenezca y que pertenezca a la vez. Absurdo. ¿Y de qué proviene este absurdo? De haber supuesto que 0 no pertenece a S. Entonces, como hemos supuesto que 0 no pertenece a S y hemos llegado a un absurdo, lo que ocurre es que 0 pertenece a S y esto era lo que queríamos probar. ¿Vale? Bueno, esto acaba la demostración de la primera parte, de que 0 pertenece a S. Voy a borrar todo esto de aquí y vamos con la segunda parte. Bueno, ya tenemos aquí copiada la segunda parte que tenemos que probar. Nos dice, prueba que si el conjunto S es distinto del conjunto de 0, es decir, hay más que el elemento 0, porque el 0 ya sabemos que pertenece, antes lo hemos probado. Bueno, pues en ese caso entonces existe m perteneciente a los números naturales, que son menos que los enteros, tales que m pertenece a S. Vamos a probar esto. Bueno, entonces nos dicen que S es distinto de 0. Como tenemos que el conjunto S es distinto de 0 y es no vacío, entonces existe un elemento n perteneciente a Z tal que n pertenece
a S. Pero yo quiero probar que hay un elemento que es M perteneciente a los números naturales. De momento tengo uno que está en Z, ¿vale? Y ahora digo, bueno, dos casos. Hay dos casos. Primer caso. Si este número n perteneciente a Z, si n en realidad está en Z, pero también están los números naturales, entonces ya hemos acabado. Entonces, podemos tomar, bueno, vamos a quitar esta implicación y vamos a poner, basta tomar m igual a n, porque nos pedían buscar un elemento m que estuviera en n y que fuera de S. Bueno, pues tenemos uno que está en S, si ya está en n también, entonces basta tomar m igual a n. Pero ¿qué ocurre si este número que nos han dado, que solo sabíamos que estaba entera, estaba en los enteros, no pertenece a n? No pertenece a n y es un entero es porque es un número negativo. Pero entonces, por el apartado, o sea, por la propiedad, perdón, b, menos s pertenece a s. Pero menos s, si menos n no está en n, es porque es un número entero negativo y menos no es el cero, recuerdo, y por tanto menos s sí que está en n. Entonces aquí diríamos, ahora basta tomar como número m que nos pedían el menos n, porque este pertenece a s y pertenece a n. Y esto acaba la demostración de la segunda parte que nos pedía. Y nos queda una tercera parte del ejercicio. Voy a borrar esto y ahora vamos con la tercera parte del ejercicio. Bueno, tengo aquí ya copiado la última parte que nos pide el ejercicio. Recuerdo que los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, etc. ¿Vale? El 0 no es natural y los negativos tampoco son naturales, aunque todos ellos, los naturales, los negativos, los opuestos de los naturales y el 0 forman los enteros. Bien, si tenemos, bueno, ya hemos probado antes que existe un número natural que está en S. Y ahora nos dice, bueno, supongamos que n es el menor natural de estos que está en S y nos pide probar que entonces el conjunto S es el formado por todos los múltiplos de ese número natural, siendo múltiplos los dados por n veces p con p perteneciente a z. Cuando p es 0 es el número 0 que ya habíamos visto que estaba. Cuando p es 1 es el número n que ya hemos visto que estaba. Cuando p es menos 1 es el número menos n, que como n está, menos n está. Pero bueno, vamos a formalizar esto. Para probar esta igualdad de conjuntos, lo vamos a hacer, teniendo en cuenta la teoría de conjuntos, vamos a hacer primero, vamos a mostrar que S está contenido en este conjunto y después mostraremos que el conjunto está contenido en S. Bien, voy a empezar probando este de aquí. Es decir, voy a probar que los elementos de este conjunto, todos ellos, están en S. Dicho de otro modo, cualquier elemento de aquí es un elemento de S. Eso es lo primero que voy a probar. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo primero, como he dicho, con P igual a 0, entonces tengo que n por P es igual a 0, que ya habíamos visto que pertenecía a S. Lo hemos visto aquí. ¿Vale? Bien. Y ahora voy con los números P naturales. Lo tengo que hacer para todos los enteros. Voy con los números naturales. Entonces, para n igual a 1, tengo que P, 1 veces P, que es igual a, perdón, tengo, no es para n igual a 1, es para P igual a 1, equivocado, para P igual a 1, tengo que NP es igual a N, que ya sabemos que pertenece a S. Y ahora lo voy a hacer por hipótesis de inducción. Supongamos que se cumple, ya hemos visto que se cumple para el primer P, para P igual a 1. Supongamos que se cumple para un P natural, ¿vale? Un P natural, y voy a ver que se cumple para el siguiente. Eso es la hipótesis. Voy a hacer primero la hipótesis de inducción. Hipótesis de inducción. Se cumple
para P, para cierto P, vamos a ponerlo para cierto P perteneciente a los naturales. Es decir, n por P, para ese P, para ese valor de P, este está en S. ¿Vale? Y ahora la pregunta ¿es cierto para P más 1? Dicho de otro modo, ¿es cierto que n por P más 1 pertenece a S? Suponiendo cierto, como hipótesis de deducción, que n por P pertenece a S, pero n por P más 1 es igual a np más n. Y por la hipótesis de inducción, este de aquí pertenece a S, y n hemos dicho que es el menor entero natural que pertenece a S, luego este también pertenece a S. Y ahora por la propiedad A, la suma de dos elementos que pertenecen a S también está en S. Entonces voy a poner aquí por la propiedad A, se tiene que n por P más n pertenece a S. Pero esto era lo que queríamos demostrar, que n por P más 1 pertenece a S. Luego ya hemos probado esto, ya lo tenemos probado para todos los P's naturales, me faltan los opuestos de los naturales, pero claro, si n por P pertenece a Z, a S, perdón, entonces ahora me voy a la propiedad B menos n por P también pertenece a S. O si queréis, vamos a ponerlo, a reescribirlo como n por menos P. N por menos P. N por menos P. Luego, los menos P es esto, si P recorre todos los números naturales, menos P recorre, los opuestos de todos los números naturales. Con lo cual tengo que se cumple para P igual a 0. Se cumple para P los números naturales y se cumple para P los opuestos de los números naturales. Con lo cual se cumple cierto para todo P perteneciente a Z. Luego hemos probado ya esta inclusión. Nos queda ver la otra. Borremos esto y hagamos la otra para acabar. Muy bien, entonces nos queda para terminar solo probar este contenido de aquí. Es decir, quiero probar que S está contenido en el conjunto formado por los múltiplos de n, siendo aquí P cualquier elemento de Z. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Supongamos que esto no es cierto. ¿Qué quiere decir que no es cierto? Pues es que hay un elemento en S que no está aquí. Hay un elemento en este conjunto S que no está en este conjunto de la derecha. Eso querría decir que no es cierto. Entonces vamos a poner, supongamos que existe M perteneciente al conjunto S de la izquierda que no está en el de la derecha. Tal que M no pertenece a este de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, si M no pertenece, no sé si M es natural o es entero, pero si M no pertenece, no es uno de sus múltiplos, está claro que su valor absoluto, que ya sí que va a ser negativo, su valor absoluto tampoco pertenece aquí. ¿Vale? Porque aquí si hay un número, el opuesto también está. Luego si no está M, no está su opuesto. Y por tanto, no está su valor absoluto, que es o M o el opuesto. Y estos pertenecen a N. Este de aquí, este pertenece a los números naturales. Muy bien, luego tengo un número natural mayor que 0, porque aquí el 0 sí que está, mayor que 0, que no está aquí. Luego, si no está aquí, fijaos que este conjunto de aquí, cuando yo voy recorriendo los enteros, es n, 2n, 3n, 4n, luego estará en algún sitio ahí. Si pinto esto de aquí va a estar el 0, aquí va a estar el n, aquí estará, digamos, el q por n,
aquí estará, bueno, vamos a ponerlo Q por N, vamos a poner N por Q, para un cierto Q, en lugar de P, N por Q, podría haber puesto una P en lugar de una Q, y aquí estará N por Q más 1, y habrá uno de estos, estará en algún sitio, entonces habrá uno para este cierto Q donde M estará por aquí, esto estará aquí M, el valor absoluto de M estará por aquí, ¿vale? Entonces esto es una N, 2N, 3N, en algún sitio estará, no puede caer ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, no puede caer en los múltiplos de N, luego tiene que estar por ahí en medio, ¿vale? Y claro, esta distancia que hay aquí, esta, tiene que ser menor que n, porque esto es nq más n es n por q más 1. Luego esta distancia, esto es menor que n, porque está entre medias de n por q y n más 1 por q, y n por q más 1, perdón. Luego es menor que n. Bien, aquí tengo tres números, tengo el nq por un lado, el m por otro lado y el nq más 1 por otro lado, ¿vale? ¿Qué más? M, el valor absoluto de m, menos nq, esto es un número natural. Estoy restando dos números naturales, este mayor que este, luego esto es un número natural, o el 1, o el 2, o el 3, un número natural, ¿vale? ¿Y qué ocurre también? Fijaos, este número natural hemos dicho que es menor que n. Lo voy a poner aquí, separado, para que se vea, para marcarlo bien, Entonces voy a ponerme aquí que m menos n por q, voy a decir lo que pone aquí, que es menor que n. Pero claro, m hemos dicho que pertenecía a S. Fijaos, aquí está el valor absoluto de m pertenecía a m. M pertenecía a S y por tanto el valor absoluto, que es o m o menos m, también pertenece a S. Luego este está en S, digamos que por la propiedad B. Y nq también está en S, porque hemos dicho que nq, ¿por qué está en S? Vamos a ver. nq es uno de estos, de lo de la derecha. Y n era el menor número natural, ¿vale? Que pertenecía a S. Ya habíamos visto que todos estos de aquí estaban en S, luego este también está en S. Y su opuesto también. Con lo cual, la suma de los dos, del valor absoluto de m y de menos nq, también está en S, por la propiedad B. Por la propiedad B tengo que m menos n por q pertenece a S, porque ambos pertenecen a S. Ah, pero entonces, fijaos, este número de aquí es este, pertenece a S, es natural, está en n, y es menor que n. Pero habíamos dicho que n era el más pequeño, el número natural más pequeño que pertenecía a S. Aquí acabamos de encontrar un número natural que es más pequeño que n y pertenece a S. Luego esto es absurdo. El absurdo proviene de haber supuesto que, pues el absurdo proviene de haber supuesto que existía este, esta era la suposición que hacíamos. Esta es la suposición. Luego no existe este m que esté en S y que no esté aquí. Luego se cumple este contenido que estábamos intentando mostrar y esto termina la demostración del ejercicio. Bueno, espero que se haya entendido. Muchas gracias, hasta luego.